Contacto en Jerusalén. Ron Castilla, un investigador privado español, viaja a la ciudad de Jerusalén, en Israel, para investigar las puertas dimensionales. Durante su estancia en la Ciudad Santa, el investigador se verá envuelto en una trama trepidante de aventuras. Hoy abordamos un misterio de Apocalipsis, la gran cena de Dios, Yahvé, el banquete de bodas del Cordero. Según lo que se dice por ahí, en el común de las exposiciones y de las religiones, pues se comenta que el banquete de bodas del Cordero, para quien no lo sepa, cuando acabe este sistema diabólico de cosas y se ha aplastado el nuevo orden mundial del anticristo, que va a gobernar y a reinar en la tierra en el último tiempo, entonces el Mesías va a barrer con ese sistema, porque por sí solo los seres humanos no van a poder contra este sistema diabólico del nuevo orden mundial, que está dirigido por el diablo y sus secuaces, los demonios, y luego las sectas satánicas y todo. Entonces el ser humano es débil y no puede contra esas fuerzas, y tiene que ser liberado. La humanidad será liberada por el Mesías, que viene del tercer cielo, donde mora el Dios Padre Yahvé. Bueno, y entonces, para terminar ese sistema diabólico, en el que estamos, entonces comienza el nuevo sistema, nuevo milenio, que es el séptimo milenio o milenio sabático, la importancia del sábado como día santo y milenio santo en este caso, del número 7. Entonces se hace una comida, una celebración, que lo llaman cena porque es una comida más íntima, así como cuando Yeshua comía con sus discípulos, era una cena, ¿no?, que era como más íntimo, como más de amistad, más afectuoso, ¿no?, más o sea, tiene más calor que no una simple comida, ¿no?, al mediodía. Entonces por eso se llama cena. Y entonces se inaugura con esta cena, el banquete de bodas del Cordero, se inaugura el nuevo milenio, el milenio santo, el séptimo milenio. Ya ha quedado atrás el nuevo orden mundial, el anticristo, todo eso ha sido barrido. Bien, lo que se dice, lo que se cuenta es que esa cena de bodas del Cordero, en donde Yeshua, el Mesías, pues invita a todos todos los redimidos y los resucitados en el Señor, todo, más luego también en la tierra va a haber sobrevivientes, que no eran a lo mejor santos ni redimidos ni nada, pero que gente que ha sobrevivido, que anda por ahí. O sea, va a haber gente que va a sobrevivir hasta el final. Y entonces Yahshua el Mesías hace una cena. Entonces lo que se cuenta es que es en el cielo, que dicen que es en Sion, ahí en el cielo. Y se comenta también que es antes del Armagedón. El Armagedón ya sabéis que es la batalla final. Es decir, es cuando el Mesías, con sus ejércitos celestiales, viene a la tierra para liberar a la humanidad y a la tierra, a la creación, y al universo incluso. Entonces, el sistema diabólico del anticristo que hay en la tierra, ese gobierno tiránico del nuevo orden mundial, en donde gobierna y reina el anticristo en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, entonces moviliza las fuerzas militares, todos los ejércitos, para rechazar, para repeler ese ataque del Mesías, que viene con sus ejércitos celestiales. Este es el Armagedón, en la zona de Israel, ¿no? Bueno, entonces tenemos que aclarar entonces que estas dos cosas. Primero, que no es en el cielo. Esa cena, el banquete de bodas del Cordero, no tiene lugar en el cielo. Eso es un mito que hay que quitar ya. Y por otro lado, no es antes del Armagedón.
la cena, porque estamos hablando, es una celebración. ¿Cómo se va a celebrar antes de hacer el trabajo, antes de emprender, antes de acometer esa liberación? ¿Cómo vas a celebrar una cosa si todavía no lo... ¿Cómo vas a celebrar tu liberación si todavía no has sido liberado? Todavía no ha venido, no ha regresado el Mesías. ¿Cómo vamos a celebrar? O sea, primero tiene que haber el Armagedón, esa guerra, esa liberación de la humanidad y de la tierra. Y una vez esté todo el panorama despejado, limpio, ya pues se puede uno pensar en hacer un acto de celebración para celebrarlo, que ha sido liberado y que queda atrás el sistema diabólico, empieza un nuevo mundo, una nueva vida, ¿no? Bendecida. Bueno, esto tenemos un par de reseñas, una en Apocalipsis y otra en Isaías, muy breves. En Isaías, por ejemplo, Isaías 25, muy interesante a quien le interese, Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Yahvé de los ejércitos hará en este monte a todos los... Está hablando del monte Sión. El monte Sión no está en el cielo. El monte Sión está en Jerusalén, en la ciudad actual de Jerusalén. Ahí está el monte Sión. Hay un monte que se llama el monte Sión. Y en la explanada, esa donde estaba el templo de Salomón, que estaba ahí en Jerusalén, esa explanada es el monte Moria, que es la zona alta de Jerusalén. Monte Sión, monte Moria. Se puede intercambiar porque desde ese alto Mesías va a reinar sobre toda la tierra y sobre el universo. Entonces, comenta aquí, Isaías 26, 6, o sea, perdón, 25, 6. Y Yahvé de los ejércitos hará en este monte Sión a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Está hablando en este capítulo de en aquellos días. Cuando dice aquellos días son los últimos días finales, que viene la liberación y el Armagedón, el final de ese periodo diabólico que vivimos actualmente y el comienzo de la nueva vida, ¿no? Entonces, como dice aquí dice dónde se va a hacer esa celebración, ¿en dónde? Pues se va a hacer físicamente. Y Yahvé de los ejércitos hará en este monte Sión a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. En fin, un banquete, una celebración. En aquellos días, dice la Escritura, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y habrá señales en el cielo, y entonces no hay duda que se está refiriendo a este momento crucial. Tenemos tres referencias muy interesantes. En Zacarías 14:4, Yahshua el Mesías, cuando llega y posa sus pies en la tierra, en su segunda venida, y dice en este pasaje que posa sus pies el Mesías en el monte de los olivos. Es decir, en el monte de los olivos, esto no tiene nada que ver con el cielo. En Joel 3:12, el profeta Joel, capítulo 3, versículo 12, en el valle de Josafat hay un juicio a las naciones. Claro, porque hay que poner orden. Viene el Mesías, ha limpiado la tierra, ha ganado esa batalla, esa guerra tremenda del Armagedón, y primero hay que limpiar, despejar el terreno, o sea, hay que trabajar, digamos, la situación. En el monte de los olivos llega, en el valle de Josafat, como pone en la Escritura, está el juicio de las naciones, hay un juicio. Porque luego hay un juicio al final de los tiempos, que es el juicio ante el gran trono blanco. Pero bueno, hay, digamos, estos dos juicios, ¿no? Es posible que coincidan los dos en el mismo lugar, porque las profecías de la Escritura suelen ser múltiples, puede repetirse 2 veces, 3 veces o 4 veces.
Y luego en Isaías 25:6 hemos visto la cena de bodas, que es en el monte Sión. Entonces aquí, es que claro, lo que se dice en las religiones, que el banquete de bodas que va a ser en el cielo, que primero vamos todos al mar de vidrio, que está en el cielo, y que luego el banquete de bodas. ¿Cómo vas a estar comiendo físicamente, lo que es una comida o una cena, en el cielo? Si el cielo no es para eso, el cielo no es para los seres humanos, es un lugar prohibitivo, ya lo hemos dicho muchas veces. Es un lugar santo, sagrado, para Dios el Padre Celestial y su corte celestial, en donde mora también actualmente el Hijo del Padre, que es Yahshua el Mesías. Entonces no es el sitio para hacer ahí la cena de bodas del Cordero. O sea, el Mesías se moja, viene a la tierra, encabeza una guerra, hace la liberación, hay un juicio a las naciones, pone orden, los cabritos a la izquierda, las ovejas a la derecha, es decir, hay que despejar el camino, y cuando ya está todo resuelto, lo que se anuncia en Apocalipsis, en el capítulo 19, se está anunciando que va a haber una cena de bodas del Cordero, pero se anuncia, no quiere decir que se esté haciendo en ese momento, que se anuncia ¿para qué? Para cuando esté todo ya trabajado y despejado y en orden, se haya establecido el orden, se pondrá una fecha, se dirá, pues, en tal fecha aproximadamente, según el calendario nuevo bíblico de Yahvé, pues se hará esa cena de bodas. ¿Dónde? Allí en Israel, en el monte Sión, físicamente. Bueno, entonces vamos a Apocalipsis 19, y aquí dice, por ejemplo, es curioso cómo en el capítulo 19, versículo 4 dice: los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra. Resulta que cuando dice después de esto, empieza el capítulo, de esto a qué se refiere, que ha sido destruida Babilonia la Grande, que se identifica con el Vaticano, y con los sistemas falsos que han gobernado en la tierra, que han dirigido los destinos de la tierra durante todo el tiempo y durante toda la historia, pasando desde Babilonia, o sea, sí, desde Babilonia, Egipto, todos los sistemas falsos, hasta llegar ahora hasta el nuevo orden mundial, cuyo colofón lo protagoniza el anticristo. Entonces, y también Roma es Babilonia, pero también lo que la gente no sabe es que Babilonia, cuando se habla de Babilonia, que será destruida, es que también se está refiriendo a Jerusalén. Bueno, sobre esto ya hice un vídeo refiriéndome a este asunto. Babilonia también es Jerusalén. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que sea Jerusalén? Ya lo expliqué, ¿no? Porque Babilonia empieza con Babilonia, cuando estaba allí en Mesopotamia, Sumeria, allí las primeras civilizaciones allí, ¿no? Que se cuenta en Babel, Torre de Babel, todo eso. Pero luego se va relevando la historia por esa élite que ha gobernado, que ha ostentado siempre el poder en el mundo, que acaba en el nuevo orden mundial y con el reinado del anticristo. Y entonces la batuta la ha manejado el Vaticano, Roma, durante, pues, en estos 2 milenios, ¿no? Dirigiendo los destinos de la tierra, ¿no? Tanto espiritual como del poder político. Y entonces el Vaticano de Roma se traslada, porque desaparece el Vaticano de Roma, y se establece un nuevo Vaticano en Jerusalén, con esa nueva religión universal del anticristo. Y entonces se va relevando de un sitio a otro, o sea, de un lugar a otro, y de Roma pasa a Jerusalén, es decir, sigue siendo la misma Babilonia, el sistema falso y perverso de las abominaciones, de ir contra Yahvé, contra Dios, ¿no? Es el sistema diabólico que ha gobernado siempre y que actualmente dirige el nuevo orden mundial, la élite del poder global, que nos conduce al reinado del anticristo, a esa tiranía. Bueno, pues es curioso, decíamos aquí en el versículo 4, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Yahvé, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Curioso como dice, se postraron en tierra, se postraron en tierra, o sea, no está hablando de ningún cielo.
Esto es lo que dice este versículo. En el versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Es decir, aquí se está empezando a anunciar que llega esa época de las bodas del Cordero. O sea, pero es que se está anunciando, que se está preparando, como dice, se está preparando. Y luego en el versículo 9 dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Yahvé. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Es decir, hay un anuncio y son llamados y se va preparando, perfilando ese gran evento, esa gran celebración que va a haber para inaugurar el nuevo milenio santo en la tierra, después de pasar toda la historia de calamidades, ¿no? Otra referencia, aquí en el versículo 17, aquí en este capítulo 19 es el que habla de la cena de bodas del Cordero. El Cordero es Yahshua el Mesías. En el versículo 17 dice: vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Yahvé, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Bien, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces estos son, aquí dice que las aves del cielo las congrega Yahvé para que van a ser los que van a inaugurar esta gran cena. Van a despejar, dice que van a comer la carne de los fuertes, de los reyes, de los capitanes, de los poderosos, de los que gobiernan, de la élite que dirige y que gobierna y que reina en el mundo. Entonces estas aves, las aves del cielo, van a despejar, o sea, van a ser los adelantados, las adelantadas que van a intervenir en esta gran cena de bodas, despejando, van a eliminar pues todos los cuerpos, todo el desastre que va a haber después de esa guerra de Armagedón. Estas aves se van a encargar de limpiar toda la carroña, todos los cuerpos muertos de todos los enemigos y todo. O sea, van a empezar a despejar ya el panorama, el paisaje aquí en la tierra. Y es un proceso de limpieza hasta que cuando todo esté limpio y ordenado, entonces se podrá convocar esa gran cena de bodas del Cordero. ¿Cuándo es? ¿Antes del Armagedón la cena de bodas o después? Que era el otro mito. Pues como hemos dicho, primero es el Armagedón, hay que hacer el trabajo, y primero hay que hacer el trabajo de la liberación de la tierra. El Mesías, con su ejército celestial, se enfrenta contra el ejército militar del Anticristo y sucumbe el Anticristo y su ejército. O sea que toda la tecnología que haya no va a poder resistir ese gran ataque de Yahvé. Y el Anticristo y el falso profeta, que es el papote, el papa de esa nueva religión falsa del Anticristo diabólico, ¿no? Pues serán los dos echados al lago de fuego. Se va a encender el lago de fuego en ese momento para que entren estos dos individuos. Puede que entre alguno más, pero estos dos individuos van seguros allí, al lago de fuego. Entonces, la cena de bodas no es antes del Armagedón, porque es lo que se dice, que hay una cena de bodas celebrando en el cielo, con todos los redimidos, ¿no? Y entonces van todos al cielo, comen allí, que es todo un absurdo, porque allí en el cielo no es la vida física. Hemos visto que es después y que es en el Monte Sión y que es una comida física, con vinos. Lo decía ahí en Isaías, con vinos refinados, todo eso es aquí, en la tierra. Yahshua el Mesías dijo que ya no tomaría más vino
hasta que no regresara con eso de la Santa Cena, que no tomaría más el pan y el vino hasta que no regresara de nuevo a la tierra. Entonces no puede ser en el cielo. Entonces no es que primero hay una celebración en el cielo y luego baja el ejército celestial después a hacer el Armagedón. Eso no tiene sentido. Primero hay que hacer el trabajo, hay que liberar la tierra, el Armagedón, y luego después tiene lugar, al final, esa celebración de la gran cena de bodas del Cordero, de Yahvé, que hemos visto ya los diferentes puntos. Primero, que no era en el cielo, que es en el monte Sión, allí en Israel, en Jerusalén, y luego que la cena de bodas del Cordero es después, o sea, no es en el cielo y es después del Armagedón, para celebrar que todo ha salido bien, todo ha salido bien, la humanidad ha sido liberada, la tierra ha sido liberada. Van a abrir banquete primero todas las aves que va a convocar Dios para limpiar de todos los enemigos, gente perturbada de lo que es los mandos y las élites, los jefazos de ese gobierno tiránico y diabólico del anticristo, y van a empezar a despejar el camino. Y luego ya se convocará esa cena de bodas del Cordero, donde van a estar los redimidos, o sea, los salvos, los resucitados, salvos de Yahvé. Primero resucitan en el Mesías, porque luego hay otra resurrección después del milenio. Y bueno, y así yo creo que hemos resumido, hemos ya despejado el misterio de la gran cena de bodas del Cordero.